Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. Hay una historia que me contaron de niño que refleja algo que deberíamos saber todos y por eso la quiero compartir tal cual la recuerdo. En la granja había un gran alboroto. Los polluelos de mamá Pata estaban rompiendo el cascarón. Uno a uno comenzaron a salir. Mamá Pata estaba tan emocionada con sus adorables patitos que no notó que uno de sus huevos, el más grande de todos, permanecía intacto. A las pocas horas, el último huevo comenzó a romperse. Mamá Pata, todos los polluelos y los animales de la granja se encontraban a la expectativa de conocer al pequeño que tardaba en nacer. De repente, del cascarón salió un patito muy alegre. Cuando todos lo vieron, se quedaron sorprendidos. Este patito no era pequeño, ni amarillo, y tampoco estaba cubierto de suaves plumas. Este patito era grande, gris, y en vez del esperado graznido, cada vez que hacía sonar su garganta, sonaba como una corneta vieja. Aunque nadie dijo nada, todos pensaron lo mismo. Este patito es demasiado feo. Pasaron los días y todos los animales de la granja se comenzaron a burlar de él. El patito feo se sintió muy triste y una noche decidió escapar de la granja para buscar un nuevo hogar. El patito feo recorrió la tierra buscando un sitio y encontró un gallinero y vivió un tiempo como gallina. Pero igual, cada día se notaba más la diferencia. Él era un patito feo, no una gallina. Buscando su lugar finalmente, cuando llegó la primavera, el patito feo vio a una familia de cisnes nadando en el estanque y quiso acercárseles. Pero recordó cómo todos se burlaban de él y agachó la cabeza avergonzado. Humillado y triste, cuando miró su reflejo en el agua, se quedó asombrado. Él no era un patito feo, sino un apuesto y joven cisne. Sí que se unió a ellos, pero aún vivía con las costumbres de su granja materna, como vivían sus hermanos patos, y como las gallinas, su temporal casa de paso. Un día, un viejo y sabio cisne le dijo: si vives como pato, comes como pato, graznas como pato, aunque seas un cisne, te casarán como pato. Bienvenidos. Semillas, una razón para nuestra fe. Cada vez que en mi oración le pregunto a Dios de qué hablar en las buenas noticias, Él me trae en memoria algún tema que después se convierte en una reflexión de esas que nos permiten cambiar de manera de pensar y acercarnos al reino de Dios y a su justicia. Hay una pregunta que siempre me he cuestionado y es: ¿qué nos hace siendo cisnes vivir como patos? O en otras palabras, ¿qué nos hace vivir como del mundo si sabemos que no somos de este mundo? Yo les he comunicado tu palabra, dijo el Señor Jesús en su oración en Getsemaní. Pero el mundo los odia porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal. Juan 17:14. De esto hemos hablado en otras buenas noticias, pero como escribió el apóstol Pablo a los filipenses: hermanos, gócense en el Señor. A mí no me es molesto escribirles las mismas cosas y para ustedes es mejor. Filipenses 3:1. Es que la fe viene por el escuchar, pero es necesario escuchar y reescuchar para entender. Es por esto que Dios nos equipara con las ovejas. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y de Él somos, escribió el rey David. Somos su pueblo, somos las ovejas de su prado. Salmo 100, verso 3. Las ovejas tienen la particularidad de rumiar el alimento, esto es, procesar y reprocesar, volver a masticar. Esto hace que la primera vez entre y deje algún nutriente, pero al masticarlo de nuevo,
se pueden extraer mejor los nutrientes que harán fuerte a la oveja. Otra particularidad de la oveja es que necesita de pastor para ser guiada, a diferencia de las vacas y otras manadas que necesitan ser arriadas. Las ovejas escuchan la voz del pastor, necesitan de un pastor que las dirija, pues ellas se mueven solo al escuchar la voz del pastor. Las que son mis ovejas oyen mi voz, dijo el Señor Jesús, y yo las conozco y ellas me siguen. Juan 10:27. Así que seguir al pastor requiere escuchar una y otra vez hasta poder identificarlo. Por esta razón, siempre habré de recordarles estas cosas, escribió el apóstol Pedro, aun cuando ya las sepan y estén firmemente afianzados en la verdad que han escuchado. Mientras yo tenga vida, es mi obligación animarlos y recordarles todo esto. Segunda de Pedro 1, 12 al 13. Así que, hablando de la fábula del patito feo, me ha dado la oportunidad de reflexionar nuevamente sobre lo necesario que es reflejarnos en humildad frente al espejo de la palabra de Dios, para así descubrir si en verdad soy oveja de su prado, si Él es mi pastor o no lo he reconocido aún. Muchos de nosotros en muchas oportunidades nos hemos sentido fuera de lugar, como que no encajamos en este círculo, pero como por instinto tratamos de forzar nuestro encaje, porque es lo que sabemos hacer. Nacimos en una familia que así hace las cosas, o pertenecemos a una sociedad que tiene esos valores y esa moral relativa, o hemos aprendido una manera de vivir la fe según las enseñanzas tradicionales del mundo. Pero en el fondo necesitamos algo más. Nos sentimos como ese patito feo que no es bien visto porque no se parece a todos. Pero es que la esencia de lo que eres será reflejo de la vida que buscas vivir. Sé lo que los otros hacen por pertenecer, se roba lo único, individual y perfecto que eres tú. Tú fuiste quien formó todo mi cuerpo, escribió el rey David. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque estoy maravillado, porque es maravilloso lo que has hecho. No te fue oculto el desarrollo de mi cuerpo mientras yo era formado en lo secreto, mientras era formado en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Todo eso estaba escrito en tu libro. Había señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos. Salmos 139, 13 al 16. Eso es lo que el patito feo de la historia vio cuando con humildad, tristeza y necesidad de reconocimiento descubrió su reflejo en el agua. Encontró un creador maravilloso que desde el vientre sabe lo que es bueno para ti, sabe quién eres y cuál es tu propósito eterno. Pero entonces se preguntó, ¿qué nacer en la casa de los patos? Esa es la respuesta a mi pregunta, pues Él te permite vivir la vida en este mundo con el propósito que descubras quién eres, lo reconozcas y así sepas cómo comportarte. Te mandó a vivir en la casa de los patos para que, sabiendo quién eres, vivas según lo que eres y no según dónde estás. Muchos, a diferencia del patito feo, se conforman con la vida miserable que viven. Hacen esfuerzos para sacar algún provecho egoísta de ella y soportan religiosamente el peso de su tragedia. Hace poco leí en algún post de Facebook esta frase: toma tu cruz, abrázala con amor, que Jesús te ayude a cargarla. Eso es el conformismo de una vida sin propósito ni conocimiento. A diferencia de nuestro patito feo, se sentía cargado y burlado y por eso buscó cambiar su entorno de vida. Es que, a diferencia de la tradición religiosa que enseñó sobre cargar una cruz de tragedia y dolor como sacrificio impuesto por Dios, el mensaje de Jesús fue totalmente diferente. Él les dijo a sus discípulos: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. El primer punto es negarse a sí mismo, renunciar a mi propósito y seguir el propósito de Cristo. Es reconocer que no me siento bien en la casa de los patos. Por lo cual, al igual que Él se crucificó, el que quiera seguirlo debe hacer lo mismo. Tomar la cruz no es cargarla para soportarla, es morir en ella. En el camino al Gólgota no era Jesús el que ayudaba a Simón, era Simón el que ayudaba a Jesús a cargar la cruz en la que él, tú y yo debemos morir para resucitar en Cristo, en lo que en verdad somos, hijos de Dios.
Eso es lo que el Mesías le dijo a Nicodemo cuando dijo, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Nacer de nuevo implica primero morir. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, escribió el apóstol Pedro, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y contaminación, como la de un cordero. Primera de Pedro 1, 18, 19. Nuestro hermoso cisne protagonista de la historia de hoy nació en la casa de los patos, por la razón que solo Dios en su propósito tenía. Así como algunos nacen con algo zurdo, algo manco, algo cojo, ciego o mudo. Asimismo, al reflejarse en el agua que es la palabra de Dios, descubrirán quién es en la esencia del Padre. Te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, dijo el Señor. Lo que nace de padres humanos es humano. Lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes que te diga, todos necesitan nacer de nuevo. Juan 3:5-7. Así que como el patito feo, hay que buscar la familia a la cual perteneces. Quizás en el camino termines viviendo en un gallinero, pero solo cuando descubras tu reflejo en el agua, que es la palabra de Dios viva y eficaz, encontrarás la identidad de tu existencia. Pero es ahí donde debes tomar la cruz. Es entender que aunque naciste en la casa de los patos, no eres un pato. Que aunque aprendiste a cacarear como gallina, no eres gallina. Es dejar la vida de pecado y empezar a vivir una nueva en la verdad de lo que eres. Si es que en verdad oyeron su mensaje y fueron enseñados por Jesús, escribió el apóstol Pablo, de acuerdo con la verdad que está en él, en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza, creada en conformidad con Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4, 20-24. Es necesario escuchar el consejo del sabio de la historia, pues si vas a la iglesia, oras y crees en la obra redentora de Cristo, pero vives aún en tu misma manera de pecar, si no has crucificado en la cruz todas tus pasiones desenfrenadas, pleitos, iras, borracheras y toda la malicia, si escuchas, crees, pero no haces, seguirás siendo el mismo, viviendo como un mundano y practicando una religión. De nada te sirve nadar con los cisnes si vives como pato y cacareas como gallina. Tomar la cruz cambia tu manera de pensar y te ayuda a renunciar a tu vana manera de vivir para vivir con el reflejo que viste en la palabra, que como el agua muestra la perfecta, única y real imagen de quien te creó. Morir en la cruz te ayuda a ser una nueva persona, no una mejor persona, una nueva. Te lleva a ver la vida como Dios la diseñó, a entender qué es ser hijo o hija de Dios, qué es ser una mujer del reino, una princesa real, un guerrero, un príncipe heredero. Pero no alcanzaremos ese honor hasta tanto no llevemos a la cruz nuestra vida egoísta y tomemos la del resucitado. En realidad, también yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo, escribió el apóstol Pablo. Y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Gálatas 2:20, traducción en lenguaje actual. Si vives como es digno de los hijos de Dios, entonces serás heredero de su reino. Y como somos sus hijos, escribió el apóstol, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Todo eso lo compartiremos con Cristo. Y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, seguramente también compartiremos con Él la honra que Él recibirá. Romanos 8:17. Maranata. Comparte. Alguien que conoces necesita escuchar. Las Buenas Noticias son una producción de la Fundación Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram. Libertad en Casa, conquistando la tierra con la cultura del cielo.